Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ángel Leal de Conciencia Espiritual Angelical. ¿Sí estamos transmitiendo? Bueno, yo espero que sí. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy es, como ya les había dicho en los videos anteriores, perdón por el movimiento, como les había dicho en los videos anteriores, ¿cómo podemos escuchar a nuestros ángeles? ¿Cómo podemos sentirlos? Para eso, tenemos que ser un poco más sensibles. Y la sensibilidad es un sentimiento o un sentido especial que nosotros tenemos en nuestro interior, pero que tenemos que desarrollarlo, tenemos que aplicarlo. Por ejemplo, nosotros desde niños nos enseñaron a manejar lo que es nuestros cinco sentidos: el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Por lo tanto, todo nuestro tiempo de niñez, adolescencia, pues se nos ha enseñado en lo que son las escuelas y la casa a manejar nuestro lado izquierdo del cerebro. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios. En algunos lugares le dicen que tenemos dos cerebros, pero pues obviamente son hemisferios izquierdo y derecho. En nuestro hemisferio izquierdo manejamos lo que es la lógica. Ah, a ver, permítanme un momentito. Ahí está. Ok. Sí, perdón por tanto, pero yo estoy apenas comenzando con todo esto de las transmisiones, de los videos. Ok, bueno, como les decía, manejamos nuestros cinco sentidos únicamente o mayormente durante nuestra niñez, adolescencia y parte de nuestra juventud. Ahí nosotros solo tomamos en cuenta lo que nos enseñan en la escuela, las matemáticas y demás, y desarrollamos más nuestro lado izquierdo de nuestro cerebro. Por lo tanto, aunque utilicemos en determinados momentos ciertas sensaciones, pues se nos enseña desde niños a que solo es lo que manejamos con nuestros cinco sentidos. El ego, por lo regular, en el que hablé el video anterior, el ego por lo regular es un bloqueador de nuestros otros sentidos. Esos otros sentidos, como son la intuición, como son todos aquellos sentidos que se manejan por medio de los sentimientos, de lo que no se ve, lo que no se huele, lo que no se saborea, solo existe. Entonces, tenemos de niños una sensibilidad solo basada en el miedo, en esa parte del ego que nos da miedo, porque nos van a regañar, porque no voy a llevar la tarea, porque voy a reprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero manejamos hasta cierto nivel esas sensaciones, pero muy influenciadas por el ego. El ego, lo que es la lógica, lo que es el análisis, el estudio de la lógica de todo nuestro entorno, todo lo que aprendemos, todo lo que nos enseñan, todo lo que escuchamos. Y llega un tiempo, muchas veces, en personas cuando son jóvenes, cuando desde niños los enseñaron a tener confianza o creer en Dios, en la Madre Virgen, María, los enseñan a eso, entonces tienen una cierta sensibilidad, la gran mayoría. También hay personas que son altamente sensibles. Bueno, de esto vamos a ir hablando poco a poco. Como les decía, nosotros manejamos siempre lo que es
la lógica. Cuando nosotros manejamos cierta sensibilidad, se nos critica siendo jóvenes, siendo niños, se nos critica, se nos dice que somos, eh, cuando en el caso de los hombres, que somos muy femeninos, que eso es para las mujeres, o viceversa, cuando la mujer es demasiado sensible, se le dice que va a ser maltratada y demás. Se nos bloquea por nuestra propia sociedad, por los maestros, por nuestra familia, el sentido de la sensibilidad. Como les decía, existen personas demasiado sensibles desde niños. Este tipo de personas, para ellos es muy fácil cuando entran en este camino de conciencia, con pequeñas instrucciones, son personas que fácilmente se conectan con el mundo espiritual. Pero la mayoría de nosotros no. Yo, por ejemplo, yo fui una persona muy educada como el hermano mayor, como el hijo mayor. Después de mi padre yo estaba como líder de mi casa, aún desde los 11 años aproximadamente. Entonces a mí se me enseñó a ser menos sensible. De hecho, a mí me costaba mucho trabajo llorar. Para mí era muy difícil, porque decía, no, el hombre no debe de llorar, y menos yo que soy el segundo hombre de la casa. Y como el mío, como mi caso, ha de haber muchos, tanto en mujeres como en hombres. Mujeres que también es la hermana mayor y tiene que ser la que se haga cargo de los hermanitos y tiene que ser fuerte y demás. Entonces, la sociedad, la familia nos hace bajar o hacer a un lado nuestra sensibilidad y elevar lo que es el ego, nuestros cinco sentidos nada más. Hay una, hay una palabra muy, muy fuerte que se utiliza, que es la fe. Para nosotros poder tener fe, tenemos que ser sensibles. ¿Qué es ser sensible? Es sacar de nuestro interior lo que no conocemos, lo que no palpamos con nuestros cinco sentidos de manera natural. Eso, la sensibilidad son aquellas sensaciones que nos hacen sentir nobleza, que nos hacen eh, ponernos en los zapatos de los demás, aún siendo jóvenes. Hay personas que se ponen en los zapatos de los demás, sufren por los demás, se solidarizan con los demás y buscan la manera de ayudar de una manera incluso altruista. No pedir nada a cambio, solo ayudar. Eso es ser sensible. Como les decía, la cuestión de la fe. Aquí tengo una definición del diccionario de lo que es la fe. Ya ven que yo siempre ando viendo, hablo de alguna palabra, vamos a ver lo que dice el diccionario, vamos a ver lo que dice la sociedad y vamos a ver, bueno, yo les voy a mostrar lo que yo pienso de esa fe. Bueno, de esa palabra, perdón. Por ejemplo, aquí el diccionario dice, la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, de un Dios, o en ocasiones varios dioses, que implica el seguimiento de principios religiosos y normas de comportamiento social, ya sea individual o colectivo. Eso es lo que dice el diccionario con respecto a la fe. Y yo apunté, bueno, hice mi apunte. En el entendimiento popular, una creencia sin sustento y pruebas, a la que se le llama la fe, es algo inexistente que solo se utiliza por algunas personas de carácter débil para poder cumplir una o varias promesas. Eso es lo que maneja el entorno social. Personas que piensan, aquellos que tienen fe son personas sin conocimiento, que sus capacidades mentales no les dan para más y tienen que basarse en algo que no existe para poder utilizarlo como muleta y realizar alguna acción.
Yo no voy muy de acuerdo con eso. Para mí esta palabra tiene un poder muy fuerte, lo que es la fe. No se, en mi opinión, no se basa únicamente esta palabra en cuestiones religiosas. Por ejemplo, yo como deportista, cuando teníamos alguna competencia, yo escuchaba incluso a mis compañeros decir, pues yo tengo fe en que vamos a terminar esta competencia. Yo tengo fe en que vamos a ser campeones. Entonces, así como esto, también lo manejan en algún negocio. Tengo fe en que mi negocio se va a ir para arriba, en que voy a ganar X cantidad de dinero en determinado tiempo. Entonces están manejando la palabra fe. La fe, en mi opinión, es ver lo que no se ha visto todavía, creer en lo que no se ha visto. Les pongo otro ejemplo. Voy en un recorrido campo traviesa y ustedes en su mente ya están viendo el final de esa travesía y dicen, tengo fe en que terminaré bien esta, esta, esta experiencia o esta travesía o esta aventura. Entonces están manejando el ver algo antes de haberlo visto con sus propios ojos. Para mí eso es la fe. Pero para tener fe, siempre se necesita sensibilidad. La sensibilidad la tenemos todos. A todos nos gusta. A ver, antes de continuar, recuerdan que en una ocasión les dije, una de mis maestras decía, o dice, que para escuchar a los ángeles es todo un arte. Bueno, pues dentro del arte debe de haber sensibilidad y todos podemos entender, apreciar el arte, porque todos podemos tener esa sensibilidad. Por ejemplo, el hecho que les guste la música. Cuando a alguien le gusta la música, ya sea que le guste cantar, le guste tocar la guitarra o algún otro instrumento, entonces para eso se requiere cierta sensibilidad, para actuar cierta sensibilidad, para cualquier actividad creativa, artística, se requiere alguna sensibilidad y todo la podemos aprender. Todo con la práctica se va mejorando. Lo mismo la sensibilidad con la práctica se va mejorando, va acrecentando nuestra sensibilidad. Entonces, les decía, para tener fe se necesita sensibilidad. Para desarrollar la sensibilidad, tenemos que ver nuestras cualidades. Por ejemplo, y habilidades. Tienen la habilidad de escribir y tienen la cualidad de esa escritura hacerla especial, así como toda situación. Entonces, así como tienen esa sensibilidad, es de la manera en que se busca la sensibilidad interna. Para nosotros poder entrar en la sensibilidad, tenemos que hacer a un lado ese ego, ese miedo, esa lógica. Cuando nosotros cedemos, nos doblegamos en esos aspectos de nuestro cerebro izquierdo, lo hacemos a un lado y nos abrimos sin expectativas, sin análisis, simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestro interior, nuestras sensaciones, comenzamos a percibir algo a lo que nosotros llamamos instinto. El instinto obviamente viene del lado derecho del cerebro, nuestro hemisferio derecho, que es el de la espiritualidad, los sentimientos, etcétera. Es todo lo que no conlleva situaciones de estudio, de aprendizaje, de matemáticas y demás. Simplemente esa parte espiritual del cerebro, nosotros hacemos lo posible por abrirlo, por despejarlo, sin, como les decía, sin hacer expectativas, sin hacer análisis, sin buscar lógicas o buscar un libro a ver qué es esto, para qué, porque entonces volvemos a cerrar esa, como dicen, esos canales perceptivos. Si ustedes hacen lo posible